Entonces, María Fernanda plantea el decrecimiento como parte del camino a la basura cero. En dos de los capítulos del libro de María Fernanda se manifiesta la, los desechos orgánicos y los desechos inorgánicos como parte del camino a la basura cero. Por un lado, los desechos orgánicos pueden ser reutilizados como compostaje y pueden en sí mismos son un universo de microorganismos, bacterias, hongos, etcétera, que son parte de la vida y que solo en las comunidades campesinas y en el campo se han tomado en cuenta para realimentar los procesos de vida, los procesos de agricultura. Y por otro lado, los desechos inorgánicos que podrían reutilizarse para entrar en un círculo de producción, tomando en cuenta que no es infinito, esa posibilidad no es infinita, sino que como mencionábamos hay entropía. Entonces hay que tomar en cuenta eso para llegar a una reducción de los desechos con el decrecimiento como eje central. Eso, mientras que por otro lado, Alberto Acosta y Ulrich Brandt plantean el decrecimiento como la salida de la crisis civilizatoria y la crisis múltiple que en la que nos mete el capitalismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el decrecimiento es parte del proyecto emancipatorio transformador y que va de la mano de prácticas que van en la misma sintonía, ¿no? De crecimiento, post-extractivismo, nuevas prácticas de agroecología y eliminar las prácticas actuales que son depredadoras de la naturaleza, ¿no? Y no son sostenibles con los límites ecológicos del planeta, como la minería metálica, como la extracción de, de petróleo, como la agroindustria, etcétera. Ahora, voy a terminar con una apreciación personal de los dos libros, tanto de Fernanda como de Alberto Acosta y Ulrich Brandt, para poder concluir este trabajo. Eh, pues primero, hacer alusión a que este tipo de teorías, de pensamientos que se engloban dentro de lo heterodoxo, no son los habituales en un curso de estudios de una universidad. Estamos dominados por un eurocentrismo en el conocimiento y por un antropocentrismo en la práctica de la economía, ¿no? Así como decíamos que la naturaleza ha sido vista como parte externa del ser humano, el ser humano ha usado esa naturaleza en su beneficio y eso ha generado eh, muchas prácticas que se circunscriben dentro de lo que es el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, y por otro, manifestar que en la educación, en cambio, ha habido un eurocentrismo, ¿sí? Puesto a que todas las teorías y la ciencia económica se ha planteado desde el norte global. Hemos tenido una narrativa, tenemos una narrativa desde la escuela de que Latinoamérica fue descubierta, de que Cristóbal Colón descubrió América. Son algunos ejemplos de cómo la educación ha sido eurocentrista. Entonces, a mí me parece muy bueno que empecemos en la universidad con otras narrativas, empecemos a analizar otros autores y qué bueno que también empecemos a analizar autores locales. Por ejemplo, en todos estos años de estudio, eh, muy poco, muy rara vez topábamos el tema eh, del socialismo latinoamericano. Muy pocas veces hablamos de Marx, pero no hablamos de Mariátegui, por ejemplo, ¿no? O de Sousa dos Santos, o no hablamos de la teoría de la dependencia, de Raúl Prebisch en Argentina, y de Manfred Max Neef en Chile, y de algunos autores que de alguna manera crearon una base teórica y son los líderes ideológicos de movimientos transformadores en América Latina. Entonces, me parece muy bueno que empecemos primero a cambiar la narrativa, a tener una narrativa más propia, ¿no? Desde nuestras realidades, para poder crear procesos transformadores. Por otro lado, confieso que soy un poco escéptico y pesimista en el hecho de que las cosas puedan cambiar.
al menos en el corto plazo. Creo que es un proceso que toma muchos años y, y que posiblemente no lo vivamos nosotros, sino las generaciones, nuestras generaciones que siguen. Y en buena hora esperemos que así sea. Hubo una parte del libro de Fernanda que me llamó mucho la atención y también lo manifestaba Alberto Acosta y Ulrich Brandt, es que es más posible imaginar otros mundos que un mundo postcapitalista. Y yo creo, me identifico con esa frase porque imagino un mundo no capitalista con otras prácticas económicas, con otros modos de vida, a un mundo en el que dejemos estos modos de vida actuales. Porque la comunicación, la propaganda mundial, la globalización han generado que estos modos de vida sean los deseados por la gran mayoría de la población. Nosotros como países del sur global queremos parecernos a aquellos países que nos dominan y vemos los modos de vida imperiales europeos y estadounidenses como un punto de llegada, ¿no? En lugar de, digamos, querer transformar nuestras realidades. Además de que ha sido algo impuesto también por los países desarrollados y por la globalización, ¿no es cierto? Entonces, vemos, por ejemplo, que en Latinoamérica todavía hay mucha lucha interna y mucha discrepancia en cuanto a las políticas de un país y otro. Yo veo esto mucho en Ecuador, Colombia y Perú, ¿no? Cómo políticamente, ideológicamente nos hemos separado y eso no ha permitido crear políticas regionales que vayan en sintonía con un mundo multipolar, tal vez, como pasa en Europa. En Europa hay varios países, todos de diferentes economías, pero de alguna manera lograron un marco común en cuanto a la moneda, en cuanto a ciertas políticas, y eso ha hecho que representen un bloque importante dentro de la economía mundial y puedan sobrepesar el hecho de que otras economías como la de Estados Unidos y la de China quieran imponerse en la economía, ¿no? Mundial como, como potencias. Entonces, creo que hay mucho por hacer, creo que hay prácticas individuales que nosotros podríamos hacer, creo que depende también de las políticas públicas, depende de todos y todas generar un cambio verdadero. Hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen, como el tema, por ejemplo, de la clasificación de los desechos. Es muy simple dividir lo orgánico y lo inorgánico, sin embargo, en Ecuador todavía no se hace. Un dato interesante que dijo María Fernanda es que en el 80% de las ciudades del Ecuador los botaderos son a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Son cositas que podrían cambiarse, que podrían plantearse desde la política pública, pero lo que ha pasado es que un gobierno viene, un gobierno nuevo viene y deshace lo que el gobierno anterior hizo, en términos de cualquier avance, sea ambiental, social, etcétera. Entonces no tenemos unas políticas gubernamentales de Estado, digamos, sino políticas transitorias dependiendo de quién es el líder. Y tampoco han sido políticas conjuntas, sino que han respondido a la personificación de un solo líder. Y cuando el líder se va, los procesos se acaban y la cohesión social que existe en torno al cumplimiento de esos objetivos desaparece. En todo caso, nos gusta soñar con un mundo mejor y un mundo feliz. Y eso, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, nos sirve para seguir caminando. Que la utopía nos sirva para seguir avanzando y buscar esas transformaciones. Muchísimas gracias, profe y compañeros, por todo el conocimiento compartido y por todo lo que hemos podido discutir y analizar en este semestre académico. Muchísimas gracias y hasta una próxima.